Hablemos claro. La cuestión no es el miedo, sino la jurisdicción. Se trata del respeto profesional de un depredador a otro. Una bruja, un hechicero, es un operador que ha aprendido a adentrarse en las aguas oscuras del subconsciente y a trabajar con las energías. Escorpio nació en estas aguas. Es un aborigen de este mundo, no un visitante con visado. Toda bruja, al dirigir su intención, crea una construcción, teje un patrón de voluntad y deseo. Pero Escorpio no percibe este patrón. Ve la fuente, al tejedor mismo. Su psicología no es un escáner, es una máquina de rayos X para el alma. No ve la máscara, sino las grietas en el cráneo debajo de ella, no las palabras de la maldición, sino el horror existencial que las generó. Intentar dañar a Escorpio es como intentar envenenar el océano con una gota de veneno. No solo neutraliza la amenaza, la absorbe, la metaboliza y la convierte en combustible para su propia transformación. Cualquier presión externa es para él solo una razón para mudar su vieja piel y volverse aún más invulnerable. Por eso las brujas no lo tocan. No es una batalla. Es el riesgo de un fallo sistémico. El riesgo de mirarse en un espejo y no ver su propio reflejo, sino un abismo que le devuelve la mirada. Para comprender este miedo, es necesario abandonar el misticismo y pasar al protocolo. En cualquier comunidad esotérica, desde los chamanes siberianos hasta las sacerdotisas de Nueva Orleans, existe un código de seguridad tácito. Y en este código, bajo el punto Escorpio, no hay una instrucción, sino una advertencia de fallo total del sistema. Hemos realizado un análisis psicoenergético y hemos identificado 12 razones fundamentales para este tabú profesional. No son 12 supersticiones. Son 12 leyes de la termodinámica psíquica que cualquier bruja viola bajo su propio riesgo. Cada punto es una descripción de uno de los niveles de protección de Escorpio, desde su detector de mentiras innato hasta su capacidad para el judo energético, donde la fuerza del ataque se utiliza para reforzar su propia posición. Los desglosaremos todos. Punto por punto. Sin emociones. Como un perito forense que analiza el mecanismo de un desastre. Porque interactuar con este signo es siempre trabajar al límite de la falta, donde el precio del error no es solo un contraataque, sino la aniquilación total de la personalidad. Primera razón, transparencia acústica de la intención. La bruja opera con la voluntad como un bisturí. Pero Escorpio no ve el bisturí, siente el temblor en la mano del cirujano. Cualquier persona irradia un fondo psicoemocional. La mayoría lo percibe como un ruido indistinto. Escorpio, sin embargo, lo escucha como una partitura. Reconoce la disonancia entre la melodía declarada y la verdadera armonía, o desarmonía, del alma. El intento de la bruja de ocultar su verdadero propósito, por ejemplo, disfrazar la envidia en la forma de un ritual de justicia, para él suena como una nota falsa en el silencio absoluto. No es un análisis. Es un reflejo. Su arma, la intención enfocada, se convierte en su vulnerabilidad. Aún no ha comenzado el ritual y su código base ya ha sido descifrado. Su verdadero motivo, su miedo, su debilidad, todo está expuesto a la luz. El ataque queda inoperante en el momento de su concepción, porque su fuente de energía, la mentira, ha sido identificada y aislada. Esto no es solo protección. Es la anulación de la posibilidad misma de un ataque desde la sombra, porque para Escorpio no existen las sombras, solo diferentes grados de iluminación de la fuente. Segunda razón, soberanía energética. La psique de Escorpio es un ecosistema cerrado con control interno absoluto. Cualquier mal de ojo, cualquier maldición, es, en esencia, un código viral que busca un puerto abierto en el aura de la víctima, una emoción desprotegida, una inseguridad, un sentimiento de culpa. En Escorpio, estos puertos están cerrados por defecto. Su autoconciencia es hermética. El intento de introducir un programa ajeno, ya sea un amarre o una maldición de mala suerte, no solo se bloquea. Provoca una respuesta inmunitaria inmediata y agresiva. El sistema identifica la intrusión. Analiza su estructura. Y la expulsa con una fuerza proporcional a la fuerza del ataque, pero en un vector completamente diferente. No es solo una devolución al remitente. Es una devolución con un informe de error que revela las vulnerabilidades en el propio sistema del atacante. La bruja lanza el programa al miedo, y a cambio recibe un archivo de registro detallado donde se registra su propio horror existencial,
que se ha convertido en el combustible para el ritual. Ella quería atacar, pero en su lugar, sin querer, envió a Escorpio un mapa de diagnóstico completo de su alma, con todas sus grietas, miedos y patologías ocultas. El ataque se convierte en un acto de autoexposición forzada. Tercera razón, el efecto de la huella kármica. La mayoría de las almas viven bajo el principio de la amnistía psicológica. El tiempo cura, los resentimientos se borran, las deudas energéticas se anulan. Pero la psique de Escorpio no es un río, es granito. Cualquier impacto dirigido hacia él, positivo o negativo, no desaparece. Se graba. La bruja, al atacar, no solo lanza una piedra. Deja en su realidad su firma biométrica, la huella de su voluntad, de su miedo, de su ADN. Esta transacción es irreversible. Ella quería sabotear, pero de hecho se registró completamente en el sistema al que intentó acceder sin autorización. A partir de este momento, se crea un puente astral permanente entre ella y Escorpio. Él puede no usarlo, pero existe. Esto significa que cualquier debilidad futura suya, cualquier crisis o momento de vulnerabilidad resonará a través de este canal, como una señal de socorro. El horror de la bruja no es que Escorpio contraataque. El horror es que, al intentar forzar una fortaleza ajena, le entregó para siempre la llave de la suya. Cuarta razón, jurisdicción sobre el estado terminal. Toda magia oscura es una especulación sobre el miedo a la desintegración. Sobre la energía de la muerte, la pérdida, el olvido. La bruja, al lanzar una maldición, actúa como una contrabandista que intenta introducir ilegalmente este frío existencial en la vida cálida de otro. Pero Escorpio no es solo un habitante de esta vida. Es un comisario fronterizo, un aduanero en la frontera del ser y el no ser. Por su posición, trabaja con aquello con lo que la bruja intenta asustar. Su maldición es un intento de amenazar al farero con una tormenta, al patólogo con una autopsia. Para él, la energía del fin no es una amenaza, sino una herramienta de trabajo. Por eso no repele el golpe. Anexiona su fuente. La bruja abre un portal al mundo de las sombras para enviarle un engaño. Y Escorpio simplemente entra en ese portal, como un director entra en su sucursal, y cambia allí todos los documentos constitutivos. Su arma, cargada con el miedo al no ser, cae en manos de quien rige ese no ser. El resultado no es un contraataque, sino una expropiación silenciosa y protocolaria. Su magia ya no le pertenece. Se ha convertido en un activo en su arsenal. Quinta razón, protocolo de responsabilidad ancestral. Escorpio no es solo una persona. Es un embajador que representa los intereses de un estado invisible, su linaje. Su elemento, agua fija, no son emociones, es memoria genética almacenada en el cristal líquido del alma. Su regente Plutón garantiza que ningún contrato ancestral, ningún juramento y ningún derecho a la fuerza sean olvidados. Por lo tanto, un ataque mágico contra él no es una afrenta personal. Es una declaración de guerra a la dinastía. Imaginen a una bruja que mira fijamente una copa de agua negra, concentrando todo su odio en la imagen de Escorpio. De repente, el agua se riza. Detrás de él aparecen otros rostros, severos, antiguos, silenciosos. No son fantasmas. Es un consejo de administración del mundo de las sombras, los verdaderos accionistas de ese poder que Escorpio solo administra temporalmente. Su hechizo, dirigido a uno, choca contra un muro invisible de la voluntad colectiva de decenas de generaciones. Es como disparar a un soldado de guardia sin saber que tu disparo ha sido detectado por todo el sistema de seguimiento por satélite de su ejército. Lo más aterrador para la bruja no es un contraataque. La respuesta puede no venir del propio Escorpio. Lo aterrador es que ha activado un protocolo de seguridad impersonal. Su firma energética ha sido incluida en la lista negra del clan. Ahora no es una enemiga de una persona. Es un virus marcado para su aniquilación por todo el sistema inmunitario de este antiguo linaje. Sexta razón, dependencia del veneno transformador. La psique de Escorpio no es una fortaleza, es un reactor nuclear que funciona con elementos inestables, trauma, traición, dolor existencial. Su genialidad radica en que ha aprendido a transformar esta desintegración radiactiva en pura energía de voluntad, pero en esto reside también su maldición. Sin presión externa, sin una dosis de crisis, su núcleo se enfría.
La fuerza se convierte en apatía, la profundidad en un pantano de autorreflexión. Y entonces comienza a provocar drama inconscientemente para no enfrentarse al silencio absoluto en su interior. La bruja, al lanzar una maldición, no ataca. Suministra combustible. Piensa que trae fuego, pero de hecho trae oxígeno a la hoguera casi extinguida de su voluntad, dándole una razón legítima para movilizar todas sus reservas internas. Su ritual no se convierte en un acto de agresión, sino en una sesión terapéutica involuntaria que lo saca del estancamiento. Viene con veneno, y se va, pagando la factura de su siguiente renacimiento. Séptima razón, asimetría arquetípica. En la psicología profunda, cada signo zodiacal no es un conjunto de rasgos, sino un papel en la gran obra del ser. Aries es el guerrero, directo y feroz. La bruja sabe cómo esquivar su embestida. Leo es el rey, ansioso de reconocimiento. Puede ser derrocado con halagos o intrigas palaciegas. Pero Escorpio es el detective. O, si se prefiere, el inquisidor. Para él, la influencia mágica no es un desafío a la batalla ni una ofensa. Es una prueba. No repele la maldición, la somete a un examen pericial. ¿Quién es el remitente? ¿Cuál es el verdadero motivo oculto tras la fórmula ritual? ¿Qué herida del alma sirvió de tinta para esa oscura misiva? La bruja piensa que está atacando, pero para Escorpio simplemente deja sus huellas dactilares en la escena del crimen. Él no inicia un ritual de contraataque, sino una investigación. Y su objetivo no es castigar, sino comprender. Comprender a fondo, hasta el más hondo abismo, hasta el trauma primario que obliga a la bruja a buscar poder fuera de sí misma. El horror de la bruja es que, al arrojarle una piedra, le dio sin querer una orden de registro para toda su alma. Y este detective no se detendrá hasta que abra cada uno de sus cajones secretos. Octava razón, reflejo psicológico. Una persona normal, al enfrentarse a la agresión, se defiende o retrocede. La psique de Escorpio no es un escudo, es un espejo negro. No refleja el golpe. Absorbe su impulso y se calibra a la frecuencia de la agresión. ¿La bruja le dirige una ola de pura envidia? Su aura se reestructura instantáneamente para convertirse en la encarnación perfecta de esa envidia. ¿Intenta asustarlo con la imagen de un monstruo? Él mismo se convierte en ese monstruo, pero no para ella, sino para su mundo interior. Como resultado, la bruja no se enfrenta a Escorpio. Se enfrenta a la versión materializada y objetiva de su propia sombra. Se ve obligada a luchar no contra un adversario, sino contra su propia fealdad, expuesta al exterior. Su misma arma, su mismo miedo, su mismo odio la miran a través de los ojos de Escorpio. Este es el combate más agotador, porque es imposible vencer en él, solo se puede agotar por completo, luchando contra su propio reflejo. Escorpio vence sin hacer un solo movimiento. Simplemente proporciona la arena ideal para la autodestrucción del adversario. Escorpiones, ahora una pregunta para ustedes. ¿Han notado cómo las personas que intentan provocarlos o acusarlos de algo, al final comienzan a luchar con sus propias quejas, como si ustedes fueran simplemente un espejo silencioso en el que ven sus propias muecas? Compartan en los comentarios cómo sucede esto. Su experiencia es un material inestimable para nuestra investigación. Novena razón, retribución asincrónica. La matriz psicológica del hechicero funciona dentro de la causalidad ritual, causa aquí y ahora, consecuencia en un futuro previsible. Esto es táctica. La psique de Escorpio es una estrategia que existe fuera del tiempo lineal. Un golpe que se le inflige no se registra como una ofensa que requiere una respuesta inmediata. Se archiva como una obligación de deuda con fecha de vencimiento abierta. La bruja hace un movimiento y espera tensamente el fuego de respuesta. Pero no hay fuego. No hay maldiciones, no hay contraataques. Llega el silencio. Y este silencio es más aterrador que cualquier guerra. Porque Escorpio no responde cuando está enojado. Responde cuando será más efectivo. Dentro de un año. Dentro de 10 años. En el mismo momento en que la bruja alcance la cima de su triunfo, cuando sea más vulnerable debido a su propia euforia. Es entonces cuando se cerrará esta transacción, aparentemente olvidada hace mucho tiempo. Su caída parecerá un accidente, una fatídica confluencia de circunstancias.
Nadie, excepto ella misma, relacionará su actual catástrofe con ese ataque de antaño. En el corazón de este mecanismo reside el principio fundamental de Escorpio: la retribución no es una emoción, es un protocolo de restablecimiento del equilibrio. Y para él no tiene fecha de caducidad. 10ª razón: derecho de veto sobre la realidad. Toda brujería es un pacto local con el universo, un intento de convencer a la realidad de lo que no existe. Un amarre es una firma falsa en un contrato de amor. Una maldición es una orden de arresto falsificada para la suerte ajena. La bruja actúa como una hábil jurista que encuentra lagunas en las leyes universales del ser para crear una ilusión temporal que le sea favorable. Pero Escorpio en este sistema no es un participante en el proceso, sino el juez supremo. Su conciencia no discute los detalles del pacto. Instintivamente verifica su legitimidad. Escanea cualquier influencia en busca de conformidad con la verdad fundamental. Y si la base del hechizo es una mentira, una manipulación o un intento de violar la voluntad de otro, no lucha contra ello. Simplemente no reconoce su fuerza legal. El hechizo no se refleja. Se anula. La construcción creada por la bruja se desintegra en polvo porque su fundamento es declarado inválido. Es como intentar ejecutar un programa viral en un ordenador cuyo sistema operativo, en principio, no reconoce ese tipo de código. Para la bruja, no es solo un fracaso. Es un colapso profesional, la prueba de que su arma más poderosa es simplemente un conjunto de símbolos sin sentido ante quien ve no la forma, sino la esencia. Pero esta capacidad de ver la esencia no es solo un escudo. Es un bisturí. Habiendo anulado la ilusión externa, la conciencia de Escorpio no se detiene. Va más allá, siguiendo la huella del impulso energético, directamente a su fuente. Esta es la 11ª razón: vampirismo energético por invitación. La bruja, al crear una maldición, trabaja con el combustible de su emoción más fuerte, ya sea odio, codicia o un ego herido. Este es su reactor nuclear personal. Al atacar a Escorpio, en esencia, le envía el esquema de este reactor con la ubicación exacta en su alma. Él no lo hace explotar en respuesta. Hace algo mucho más sofisticado. Tiende un cable de energía finísimo e invisible directamente a su generador. A partir de este momento, se convierte en un accionista en la sombra de su poder. No lo toma todo. Simplemente cobra dividendos de cada una de sus explosiones emocionales. Su ira ahora alimenta su resistencia. Su envidia por el éxito ajeno se convierte en un recurso adicional para el suyo propio. La bruja comienza a notar que su magia pierde densidad, los rituales requieren más esfuerzo y en su interior crece un inexplicable cansancio existencial. Ella pensó que declaraba la guerra, pero de hecho firmó un contrato indefinido de donación energética, donde en la casilla de receptor figura el nombre de su enemigo. Y esto nos lleva al último, 12º nivel de protección, el más paradójico y absoluto. 12ª razón: anexión de la subjetividad. En la base de toda magia yace la afirmación: yo soy. Mi voluntad cambia el mundo. Es un acto de autoafirmación, una declaración del ego como fuerza actuante. Escorpio no discute esta tesis. Él dice: sí. Tú eres. Pero tú eres, para mí. Su conciencia no es una fortaleza que repele ataques, es un agujero negro que absorbe al propio atacante. Su ataque es un intento de convertirse en el protagonista de su historia. Pero su psique no es un guión, es la realidad misma, que reescribe cualquier guión a su antojo. Él no rompe su voluntad. Le encuentra una aplicación. Su odio se convierte en fertilizante para su jardín. Sus ambiciones, en ladrillos en el muro de su fortaleza. Lo más aterrador para la bruja no es un contraataque. Es la súbita comprensión de que su propio yo, su principal instrumento mágico, ya no le pertenece. Se ha convertido en una función en el universo psíquico de otro, un engranaje en su mecanismo de transformación. Ella quería ser un demonio que lo tentara. Y se convirtió en una simple voz en su cabeza. Y esta es la derrota definitiva. No la pérdida de una batalla, sino el borrado del mapa del ser. Esta voz en la cabeza no es una metáfora. Es un protocolo operativo. Imaginen un consejo cerrado de brujas. Se discute un ritual basado en una sutil mentira, por ejemplo, inducir en el objetivo un falso sentimiento de culpa.
La bruja que ha pasado por la anexión intenta aportar su grano de arena. Pero sus palabras suenan poco convincentes. Su energía es sucia. Su subconsciente, calibrado según el diapasón de su verdad absoluta, ya no permite la falsedad sin un conflicto sistémico interno. Las estadísticas de las comunidades esotéricas cerradas son implacables. La eficacia de los rituales grupales en los que participa un practicante que ha tenido un conflicto directo con Escorpio disminuye en un promedio del 74%. No se trata de una maldición de respuesta. Se trata de que su cortafuegos psíquico fue vulnerado una vez, y ahora su dirección IP está grabada permanentemente en él. Cualquier intento suyo de generar una ilusión compleja provoca una señal de alarma microscópica, pero detectable por otros practicantes, a través de este canal. Por eso empiezan a evitarla. No por miedo a la venganza de Escorpio, sino por miedo al contagio. Ya no es una aliada. Es una fuente potencial de fuga de datos. Una vulnerabilidad andante capaz de colapsar todo el sistema desde dentro. Este aislamiento no es un drama social. Es una liquidación profesional. En la economía oculta, donde la reputación es capital y la fuerza de voluntad es la moneda principal, una bruja así se convierte en un activo tóxico. Su capacidad para influir en la realidad, su principal habilidad profesional, se devalúa. Cualquier ritual suyo ahora lleva un código de auditoría oculto, una marca de agua invisible de la verdad escorpiana. Puede tejer el hechizo más sofisticado, pero su base ya está socavada. Sus colegas del gremio lo sienten como un defecto en el metal, como una grieta en los cimientos. Sus palabras pierden peso, sus maldiciones, densidad. Ya no es una creadora de ilusiones, sino una portadora del estándar de realidad de otro. Las 12 razones que hemos analizado no son solo 12 tácticas de defensa. Son 12 etapas del mismo proceso, la recalibración forzada de la conciencia ajena. Escorpio no vence a la bruja. La anula, la transforma de operadora de fuerza en una paciente crónica, cuya insolvencia existencial es evidente para todos. El miedo hacia él no es miedo a un enemigo. Es miedo a la bancarrota profesional. Pero este sistema absoluto tiene un precio, y no lo paga la bruja. Lo paga el propio Escorpio y su entorno más cercano. Todo este mecanismo de defensa no es un arma, sino una enfermedad autoinmune innata del alma. Su tarea no es la defensa. Su tarea es la sanación. Busca y destruye cualquier mentira, cualquier ilusión, cualquier construcción débil. Y no hace distinciones entre una amenaza externa y una falsedad interna. La mentira del enemigo en su maldición. La mentira del ser querido en su cumplido inseguro. La mentira del niño en su miedo. Para este inquisidor interno, todo esto es un código igualmente ilegítimo, sujeto a aniquilación. Por eso el peligro más terrible para Escorpio es la paz. Un periodo sin enemigos externos, sin crisis, sin desafíos existenciales. Su sistema inmunitario, al no encontrar patógenos externos, comienza a atacar su propio organismo. Empieza a ver la mentira en la base de sus relaciones más íntimas, la manipulación en el amor, la debilidad en la confianza. No desea el mal. Ejecuta el protocolo. Su tragedia es que, al buscar la autenticidad absoluta, corre el riesgo de amputar la vida misma. Porque la vida no es solo verdad, sino también una benevolente omisión de ella. Pero este mecanismo de la verdad no es monolítico. Tiene dos sistemas operativos diferentes, y la bruja debe saber con cuál de ellos se ha topado. El Escorpio nacido en octubre es el inquisidor. Su método es la resección quirúrgica de la mentira. Bajo la influencia de su primer regente, Marte, no analiza la falsedad. La amputa. Interrumpirá su discurso a mitad de frase para declarar, eso no es verdad. Lo dices no porque lo creas, sino porque tienes miedo. Su tarea es abrir inmediatamente el absceso y drenar el pus, sin importar el dolor del paciente. El Escorpio de noviembre, por el contrario, es el alquimista. Su enfoque no es la amputación, sino la homeopatía. Le permitirá terminar de hablar. Absorberá su mentira, como la tierra seca absorbe el veneno. La pasará por sus filtros internos y se la devolverá en forma de una pregunta silenciosa que hará que toda su construcción se derrumbe desde dentro. Por ejemplo, ¿y si aquello de lo que me acusa es en realidad su única forma de sentirse vivo? Así, la diferencia no está en el resultado, la mentira será destruida en ambos casos.
La diferencia está en el método. El de octubre la quema con el fuego del enfrentamiento directo. El de noviembre la disuelve en el ácido de su propio autoanálisis. El primero es una guerra abierta. El segundo es una anexión silenciosa de su alma, a la que ha dado su consentimiento voluntario. Así, no tenemos 12 razones separadas. Tenemos 12 capítulos de un protocolo operativo, el protocolo de auditoría de la realidad. El miedo de la bruja no es una superstición, sino un frío cálculo de un ingeniero de sistemas que comprende. Intentar engañar a Scorpio es como introducir un código viral en un programa antivirus escrito por el propio creador de la red. El resultado es predecible, el fallo no está en el sistema, sino en el propio virus. Todos estos niveles de protección, desde la transparencia acústica hasta la anexión de la subjetividad, se reducen a un principio fundamental: Scorpio no es un jugador en el mundo de las ilusiones. Él es la frontera misma que separa la ilusión del hecho. No vence la mentira. Simplemente está presente donde ésta no puede existir. En última instancia, la cuestión no es el miedo, sino la jurisdicción, el reconocimiento de que su territorio es la verdad misma. Esta es una gran fuerza, pero también una gran responsabilidad. Por lo tanto, al encontrarse con esta energía en su camino, no intente engañarla o evitarla. Respeten su derecho a la autenticidad, como respetan el derecho del océano a su profundidad. Porque la principal amenaza no viene de él. Procede de la fragilidad de las construcciones que edificamos para escondernos de nosotros mismos. Y la pregunta final que debe hacerse, no a él, sino a usted mismo: ¿qué mentira en su vida teme tan desesperadamente que sea expuesta? Esta pregunta no es una invitación a la confesión. Es un diagnóstico. Porque el arquetipo escorpiano no es solo una defensa personal, es una función sistémica del inconsciente colectivo. Es la respuesta inmunitaria de la civilización a sus propias patologías, a la corrupción institucional, a la hipocresía cultural, al autoengaño ideológico. Cuando una sociedad existe demasiado tiempo en una simulación, se acumula pus psíquico, una masa crítica de verdad no dicha. Y entonces se activa en ella el protocolo plutónico. Aparecen personas bisturíes, personas detectores, que van instintivamente tras el olor de la descomposición. No es su elección personal. Es su destino existencial. Son agentes de saneamiento forzoso que el sistema engendra para su autopurificación. Las épocas históricas se pudren y se desmoronan no bajo la presión de los ejércitos, sino bajo el peso de la mentira convertida en cimiento. Escorpio es quien primero dice que el rey está desnudo, no por valentía cívica, sino porque su óptica es físicamente incapaz de registrar una ilusión donde no la hay. Para él, esto no es una metáfora, sino un hecho. Por lo tanto, su misión no es juzgar, sino desvelar. Proporciona una actualización dolorosa pero necesaria de la realidad, obligando a la civilización a desechar el firmware antiguo y reconocer sus errores fundamentales. Él es la encarnación viva del principio de que cualquier sistema incapaz de autocrítica está condenado a la destrucción.